Los médicos no siempre hacen exámenes a pacientes vivos y aquí entra o empieza la importancia de la medicina forense. En algunos casos para resolver crímenes, por ejemplo, y en otros incluso para salvar vidas. Hoy hablaremos de la historia de vida de Pablo Lemir, este médico forense que hace 18 años trabaja precisamente en esta área y que comenta que uno de los momentos más difíciles de su carrera fue durante la tragedia de Lucua Bolaños. Impacto de arma de fuego que ingresa en la región occipito-parietal derecha. Se puede visualizar que tiene dos características. Por un lado, en el borde anterior e inferior de esa herida vemos como una mancha negra. Eso corresponde a lo que se conoce como halo de enjugamiento. Suenan como muy técnicos o desagradables los resultados de las autopsias, tras las muertes por asesinatos o graves accidentes, pero es el trabajo diario de estos médicos, que tal como lo resume el director de Medicina Legal y Forense, Pablo Lemir, tiene objetivos muy necesarios. La medicina legal ayuda a la vida. Ayuda a la vida en el sentido de que da paz a las familias que quieren saber de que murió un familiar, etc. Y también puede colaborar a prevenir futuros casos. Podemos prevenir si tenemos diagnósticos acá de malformaciones, de enfermedades infecciosas, ese tipo de cosas, podemos terminar colaborando para prevenir futuras muertes. Reconoce que inició su carrera en un área donde se encarga de recibir la vida, siendo ginecobstetra, pero por el destino, en el 2004, y ya siendo voluntario de la Cruz Roja, y una pasión que le empezó a despertar, se dedicó de lleno a la medicina forense. El contacto con la muerte es lo primero que tiene el estudiante de medicina, antes que el contacto con la vida. Me gustó lo que hacía porque a mí siempre me gustó la investigación. En sus inicios debía cubrir 4 ciudades como forense y cuenta la anécdota que con su esposa embarazada fue hasta un operativo de levantamiento de cuerpo. Ahora tengo una esposa maravillosa que es psicóloga, a lo mejor eso me ayuda mucho. Hasta que en un momento dado, en uno de esos descampados donde nos íbamos, porque me iba con mi vehículo, no teníamos ni siquiera móvil de la fiscalía. Vivía en un departamento Fernando de la Mora de Medajá y nos íbamos. Él se agarró y le dijo al policía: ¿y usted qué hace acá, señora? Le dijo, porque con ese embarazo, porque estamos en plena zona roja acá, no es lo sin la puñalada, gratiete. Entonces, de repente se dio cuenta y encima me bajé en una hondonada a hacer el procedimiento y estuve 2 horas desaparecido y ella se quedó solita en el auto. Y ahí parece que recapacitó y dejó de irse detrás mío, ¿verdad? Este miércoles recordamos 14 años de la tragedia de Lucua Bolaños. Para Lemir, ese fue el momento más difícil de su trayectoria. Por de repente el dolor interno mismo de uno mismo cuando ya pasaban 7 días, 8 días y todos los días le tenía a la misma familia afuera diciéndote: ya sabes quién es, doctor, ¿verdad? Ya le encontraste a mi papá, ya le encontraste a mi mamá, ¿verdad? Esa presión es fuertísima y a veces nos tocaba llorar con ellos. El propio Lemir afirma que Paraguay está a años luz de varios países en cuanto a medicina forense, pero que el personal humano está cada vez más capacitado para casos complicados. El único problema es la falta de infraestructura y de más morgues para las autopsias. No podemos pegarnos el lujo de tener que traer un cadáver desde casi el extranjero, por la distancia, para hacer una autopsia acá en Paraguay. Los médicos forenses de Israel han creado un sistema que se llama Virtopsia, que es la autopsia virtual, donde a través de procesamiento de imágenes, tomografía computarizada, ecografía, resonancia magnética, etc., prácticamente se diseca, se abre todo el cadáver sin llegar a cortar. Y solamente después con trócares se hace pequeñas biopsias de las partes que son de interés. Con dificultades tenemos solamente radiografía, ¿ya? Entonces estamos lejos de tener una tomografía, una resonancia magnética o una ecografía acá en la morgue, ¿verdad? Hace más lento todo e incluso en algún momento dado puede llegar a impedir
llegar al esclarecimiento de un caso. Cuando la identificación de una persona se vuelve imposible a través de las huellas digitales, la placa dental o el ADN, existe una cuarta posibilidad, que es encontrar una prótesis. Especificando qué prótesis utilizó con qué código serial. Eso queda dentro de tu historia clínica. Entonces, si nosotros encontramos esa prótesis en tu cuerpo, podemos recurrir a la historia clínica y entonces constatamos que se trata de la persona que estábamos buscando. Por ejemplo, ese mecanismo se utilizó en el caso de Cecilia Cubas. Pablo Lemir es forense desde principios del año 2000 y asegura que la otra parte importante que la gente se olvida es que la medicina forense también estudia casos de abuso sexual, intoxicaciones y todo tipo de lesiones que son judicializados. Actualmente la única clínica forense se encuentra en el barrio Tembetarú y la morgue judicial en el barrio Sajonia de Asunción.